pasó ahí? ¿A dónde viste dólar? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Ahora quiero chequear un poco la información, no estuve viendo el mercado cambiario, pero a ver cómo está el dólar en este momento, el dólar blue, ya está llegando Claudio Zlotnik, así que vamos a ver, pero es otro día donde también hay presiones dolarizadoras. En un ratito vamos a estar contándote cómo es el tema de la vacuna para menores, que se empieza ya la semana que viene, al parecer con la vacuna de Moderna, la vacunación, así que tenemos toda la información. Y hay 36 horas claves entre hoy y mañana a la medianoche, en la cual se definen las listas de candidatos y todas las miradas están puestas en la provincia de Buenos Aires. Y sobre todo qué va a ser el oficialismo con los candidatos en la provincia de Buenos Aires. Ahí se está también enfocando en cómo va a quedar el gabinete de Alberto Fernández después de las elecciones en los próximos 2 años. Así que tenemos información finalmente de cómo se va a resolver esa pulseada. El dólar está, Claudio, ahí afuera del aire. Decime, ¿el dólar está cuánto? 185. Bueno, está igual que ayer entonces el dólar. En este momento, el dólar blue. Ahora vamos a seguir de cerca qué está pasando en el mercado cambiario. Atención, vacunas, tensión por el dólar y precios disparados. ¿Cómo impulsar el consumo en el escenario electoral? Es el dilema que venimos contando. Es el dilema que venimos contando por parte del gobierno. Están en los mismos valores que ayer el dólar blue, ¿no? 185. Estaba 184,5, más allá de un pesito arriba, un pesito abajo, digamos, el tema es ver la tendencia. Pero fíjense que lo venía contando acá Claudio Zlotnik respecto a lo que está pasando con el equipo económico y lo que sucede con el dólar, que distintos funcionarios del Ministerio de Economía decían no tenemos problema, tenemos el dólar bajo control, ya sea el dólar contado con liquidación, que ahora lo van a ver, el gobierno está interviniendo muy fuertemente para que no se vaya arriba de los 170 pesos. El dólar blue, que por ahora es un mercado más marginal, más chico, pero lo siguen con atención, el dólar de la calle. Pero los funcionarios dicen que el dólar está bajo control y de hecho ha trascendido la frase de Guzmán al presidente, tranquilos, tanto al presidente como a Cristina, el dólar está bajo control, en línea de lo que veníamos diciendo que piensan en economía acá en el programa. El problema principal son estos datos de lo que está pasando con los precios en la economía. Y hay un descontrol, esto es un descontrol. El problema, más que el dólar, es lo que está pasando con los precios en la economía y hay un verdadero descontrol. Efectivamente, el gobierno está utilizando el dólar oficial como ancla del nivel de precios, tratando de frenar la escalada de precios desde marzo que está haciendo esto, atrasando fuertemente el tipo de cambio oficial. Y fíjense la suba de precios últimos 12 meses en distintos capítulos. El dólar oficial últimos 12 meses, no sé si se ve acá, se ve al aire porque lo veo en la pantalla y se ve muy chiquito. El dólar oficial últimos 12 meses, junio de este año, junio del año pasado, subió solo 37%. El dólar oficial, que es el que el gobierno quiere usar, el Banco Central, como ancla del resto de los precios de la economía. Pero evidentemente es un ancla que no ancla, es un ancla que no está logrando frenar la escalada de precios. El índice de precios al consumidor, estos son todos datos oficiales del INDEC, subió 50,2% en los últimos 12 meses, muy por encima, como les decía, del dólar oficial, que es el que tienen prácticamente planchado desde marzo. Está subiendo al 1% mensual en los últimos meses el dólar oficial, cuando la inflación está arriba del 3% mensual.
en los últimos 9 meses viene al 3,8% mensual la inflación, y el dólar oficial en los últimos meses lo tienen prácticamente planchado. Sin embargo, la inflación general viene al 50,2% en junio, y cuando salga el dato de julio ya va a estar arriba del 51%, la inflación general. La canasta básica que mide la pobreza últimos 12 meses está en 51,8%, casi 52% de aumento. La canasta básica de alimentos que mide la indigencia, es decir, solo alimentos, está en el 57,6%, casi 58%, es decir, prácticamente casi 8 puntos, 7 puntos y medio arriba de la inflación. La canasta de prendas de vestir y calzado está en 65% últimos 12 meses. Los precios de los textiles y calzado, 65% de aumento últimos 12 meses. La inflación mayorista, que hay que ver con mucho cuidado porque es la inflación de los productos a la salida de fábrica, después se meten en los canales de distribución, el comercio mayorista, minorista y demás, pero los productos a salida de fábrica, la inflación mayorista que mide el INDEC, que está muy influida supuestamente por el dólar oficial, porque supuestamente mucha producción en la Argentina, diría prácticamente toda, tiene algún componente importado y supuestamente consiguen el dólar barato del Banco Central para importar. El problema es que evidentemente no lo están consiguiendo. Está en el 65% la inflación mayorista, es decir, vos estás anclando el dólar oficial al 37% anual porque decís que esto va a frenar los precios de la economía, y la inflación mayorista está casi 30 puntos arriba, al 65% anual. Evidentemente hay muchas empresas que o están remarcando por encima de los dólares que consiguen, o no consiguen los dólares oficiales, o tienen temor de no conseguir en el futuro, entonces remarcan por las dudas, porque no saben si cuando tengan que reponer stocks van a tener la disponibilidad de comprar el dólar oficial abajo de los 100 pesos, que es el dólar que está planchando el gobierno. Las carnes y derivados están al 79% anual, últimos 12 meses. Este es el dato del INDEC. Rubro carnes, 79% de aumento los últimos 12 meses. Y los materiales de la construcción aumentaron 86% en los últimos 12 meses. Es un descontrol total de precios. Lo único que estás controlando, efectivamente, como dice Guzmán, lo único que tiene bajo control es el dólar oficial, que aumentó solo 37%, y el Banco Central tiene un poder de fuego grande y tiene el recontra super cepo para controlarlo, y aumentó solo 37%. El descontrol es en la economía real, lo que está pasando con el resto de los precios de la economía. La canasta de alimentos casi al 58%, los precios salida de fábrica al 65%, algunos alimentos casi al 80%, ese es el tema, ¿eh? Y claramente es la gran preocupación que hay en el gobierno. ¿Cómo se hace para tratar de que los salarios mínimamente le puedan ganar a alguno de estos rubros? Obviamente imposible en los próximos meses en el año electoral. ¿Cómo va a ganarle un salario al 65% de aumento de la ropa en el último año? No hay bono, no hay compensación, no hay paritaria al 45% que te lo pueda recomponer. Y lo mismo las jubilaciones y lo mismo los planes sociales. Pero bueno, es el gran dilema del gobierno. Y fíjense lo que ha pasado con la canasta de la pobreza, que es el otro tema que hay que mirar con atención y lo que el gobierno trata de alguna manera de revertir esta tendencia. El último dato dio ayer el INDEC de la canasta básica de la pobreza a junio es de 66.500 pesos la canasta de pobreza, una familia tipo matrimonio y 2 hijos. Junio del 2021. Obviamente ya ahora en julio, con 3% de inflación, pongamos para julio, va a estar arriba de los 68.000 pesos la canasta de la pobreza. Se acerca a los 70.000 pesos la canasta de pobreza para una familia tipo matrimonio y 2 hijos. En diciembre del 2019 estaba en 38.960 pesos, 39.000 pesos. Hoy está 66.500 pesos. Es decir, hay
una escalada muy fuerte de los precios más sensibles. Obviamente, la escalada de la canasta de pobreza también impactó muy fuertemente en los últimos 2 años de Macri, y fue el descontrol de la devaluación, la disparada de 2 años consecutivos de inflación arriba del 50%, 2018 y 2019. Fíjense, Macri, después de ganar la elección de medio término, estaba con una canasta de pobreza de 16.600 pesos y se va con una canasta de pobreza en diciembre del 2019 de casi 39.000 pesos. Una canasta de pobreza que más que se duplica. Pero bueno, vamos camino a eso. Obviamente todavía no se duplicó desde que llegó Alberto Fernández al poder, porque pasó 1 año y medio. Porque no completaste, pero de acá a diciembre la canasta de pobreza, en este ritmo de los precios de los alimentos, arriba del 50% anual, muy arriba del 50% anual, se va efectivamente en ese ritmo. Bueno, ¿qué margen tiene el gobierno para revertir esa situación? Y me avisan si tenemos algunos de los invitados ya enganchados. Bueno, muy poco margen y es lo que se está discutiendo ahora en plena campaña electoral. Venimos contando que el gobierno ya a partir de julio empezó a emitir más pesos. Por primera vez emitió 130.000 millones de pesos el Banco Central para asistir al Tesoro, porque hubo que pagar los medios aguinaldo del primer semestre. Hubo más emisión monetaria, más pesos dando vuelta, hubo una política monetaria que también se flexibilizó un poco, la base monetaria, los pesos en circulación crecieron y empezaron nuevamente las tensiones cambiarias mucho antes del proceso electoral. De nuevo, las presiones sobre el dólar contado con liquidación y el dólar blue, el dólar de la calle, y es la gran preocupación del gobierno, porque si esos dólares se vuelven a disparar, evidentemente estos datos de inflación que estábamos mostrando recién van a impulsarse todavía más, y lo que está buscando el gobierno es justamente ponerle un techo a esos números de inflación para tratar de compensarlo por el lado del ingreso. Y finalmente esa es la preocupación que tiene el gobierno. Si se le dispara este dólar, y fíjense cómo ha escalado el dólar contado con liquidación, que es el dólar importante, en blanco, el que mira todo el tiempo el gobierno y sobre el cual tiene control interviniendo en el mercado de bonos y con reservas del Banco Central. Bueno, este dólar ha venido subiendo, hoy está en 170 pesos el límite, es decir, en algún momento estuvo en 145, subió por lo menos 25 pesos para arriba, y la intervención del Banco Central para frenar ese dólar también ha venido subiendo. Lo que pasa es que el Banco Central ha acumulado tantos dólares en los primeros 7 meses del año que tiene margen para seguir de alguna manera interviniendo en este contado con liquidación, también mantener controlado el dólar oficial. El tema es, bueno, vos controlás estos mercados que además le estás poniendo más regulaciones, el dólar de la calle mucho no lo podés controlar, y es lo que estamos viendo con el dólar de la calle en 185 pesitos. Justamente lo que les contaba, cuando dice Guzmán, el dólar está bajo control, tranquilo, se está pensando en esto, en que el Banco Central ha acumulado ya en los primeros 7 meses, en lo que va de julio, todavía julio no terminó, 7.400 millones de dólares. Es la compra de reservas más grande del Banco Central desde el año 2007 y 2012. Nunca había comprado tantos dólares. Evidentemente también el gobierno tuvo esa bendición que fue la disparada de la soja, 80% en los últimos 8 meses, que significó un ingreso de dólares muy grande. Tiene una ayudín adicional en el regalo de los DEC que van a llegar ahora a fines de agosto de 4.300 millones de dólares del FMI, que van a engrosar las reservas disponibles del Banco Central, que se van a ir arriba de los 10.000 millones de dólares. Evidentemente hay dólares para estabilizar el mercado cambiario de acá a las elecciones, pero hay un descontrol muy grande de los precios de la economía, que si vos solo jugás a estabilizar de acá a las elecciones, bueno, por ahí cometés el riesgo de no solamente no puedas compensar e impulsar mínimamente el consumo, sino tener algún episodio de mayor tensión todavía durante el proceso electoral, entre septiembre y noviembre, y sobre todo qué pasa después de
las elecciones. Maxi, ¿sabes que el fin de semana el equipo económico lo va a utilizar, entre otras cosas, para analizar si hacen falta tomar medidas adicionales? Si a lo que conocimos hace 2 semanas, de más restricciones justamente en el mercado cambiario, sobre todo con los dólares alternativos, le van a tener que poner más restricciones. Bueno, yo después te voy a contar en qué están pensando justamente, porque el diagnóstico que tienen es que la brecha, si se sigue ampliando, eso obviamente perjudica la economía real. Lo que estamos viendo, vuelvo al descontrol de precios inicial, atención, porque vos tenés control total del dólar oficial, lo manejás de taquito con cepo cambiario de todo tipo y 7.000 millones de dólares en el Banco Central. De hecho, cerrás el grifo, no le das los dólares oficiales a los importadores, pues ya no estás dando dólares para pagar deudas al exterior y demás. Los únicos que pueden comprar ese dólar oficial de menos de 100 pesos en el mayorista, 97 pesos, son los importadores, los que compran productos al exterior y pagan con el dólar oficial mayorista. Cerrás el cepo a los importadores y controlás el dólar oficial, que de hecho es, fíjense, 37% de aumento nada más en los últimos 12 meses. El problema acá es que si se te amplía la brecha, más allá de que puedas intervenir en el contado con liquidación, que estás poniendo el techo de 170, inexorablemente cuando más controles pongas ahí, el dólar blue va a seguir presionado hacia arriba. El tema es que cuando se te amplía la brecha, no solamente vas a tener un impulso adicional en estos precios, precios que obviamente ya tienen que ver no solo por si tienen acceso al dólar oficial las empresas que necesitan insumos, sino que todo el mundo se quiere cubrir en la reposición de stocks, porque dicen, bueno, tengo una compra de importaciones por dólar oficial, pero ¿qué la vendo? ¿La vendo a dólar oficial o le marco algo encima? Porque cuando yo tenga que reponer el stock, por ahí no me dejaron, me pusieron más fuerte el cupo, porque están preocupados en el escenario electoral que no se les dispare que no quedarse sin reservas, me pone más fuerte el cupo y no consigo dólares oficiales. Y eso es lo que marca que todo el tiempo los precios estén moviéndose mucho más rápido de lo que debería esperarse cuando vos estás anclando fuertemente el dólar oficial. Y atención, que el otro tema que hemos visto es que con brechas cambiarias arriba del 80%, esto que hemos visto hasta ahora, que el Banco Central compra dólares, se corta y es a la inversa. Con brechas cambiarias arriba del 80%, los exportadores empiezan a frenar el ingreso de divisas y de alguna manera empieza a haber todo tipo de maniobras por parte de los importadores para acceder, todo el mundo quiere acceder a los dólares oficiales. Pero, bueno, el gobierno tiene efectivamente en el cepo cambiario un instrumento muy fuerte para proteger las reservas. Lo que no puede proteger es al resto de la economía del descontrol de precios que está habiendo. Es decir, no puede proteger que se te disparen los precios, como veíamos recién, al 65%, al 70%, al 80%, precios de todo tipo, y que la canasta de alimentos, a ver, por favor, la primera placa, esté en el 58%, y seguramente se siga acelerando por lo menos este mes de julio. Todos los datos estos que estamos mostrando van a seguir acelerándose en la comparación interanual. Está Fernando Marul, que es economista, consultor en temas financieros. Fernando, gracias por atendernos, muy amable. Y está Facundo Nejamsky, quiero hablar con él un poquito después de cómo viene el cierre de listas y cómo se define el escenario en las 36 horas claves. Fernando, ¿qué estás viendo ahora en el mercado cambiario? Termina una semana en la cual hubo presiones sobre los dólares libres, los dólares alternativos, pero ha salido el ministro de Economía, nosotros lo habíamos anticipado acá, a enviar el mensaje tranquilos, el dólar está bajo control. ¿Vos ves efectivamente que tienen margen para controlar el dólar y en todo caso qué dólar? Bueno, en Argentina siempre, cada vez que el ministro habla que dice que tiene el dólar bajo control, es como que siempre envejece mal esa frase. Pero sí, el gobierno ahora hace 3 meses que viene presionando el dólar. Ahora ya entró a niveles que son niveles históricamente altos. O sea, todavía estamos un poquito por debajo de octubre,
pero fíjense que 190 pesos es el nivel de mayo del 2002. O sea, te diría el peor momento de los últimos 20 años de Argentina, después de la crisis del 2001. Claro, digo, me parece que el mercado se está anticipando a lo que todos los economistas estamos haciendo los números. Estamos viendo que el segundo semestre, el banco, como comentabas vos recién, el Banco Central va a comprar mucho menos dólares y seguramente venda en algún momento. El gasto fiscal va a ser casi de 1.5 billones de pesos. La maquinita va a ser 1 billón de pesos. 40% de la base monetaria. Todo eso se va incorporando en el mercado. Son números muy grandes. Y bueno, y tenés en el medio también tenés las elecciones. ¿Qué viene haciendo el gobierno, tanto el Banco Central como Guzmán? Como viene dando de los dólares que le compra al campo, los va vendiendo en el mercado paralelo. Entonces, como que también está teniendo un contado con líquido, un dólar financiero más controlado, ese que decía 170, pero hay un dólar libre, contado con líquido, que está arriba de está cerca de 180. ¿Qué pasa? Digo, ahora va a tener que, como decían recién, este fin de semana va a tener que fijarse a ver si va a endurecer un poquitito más. No sé si las restricciones, porque no están teniendo mucho funcionamiento, sino si va a salir más agresivamente a controlar el dólar, vendiendo los dólares que compró el campo. A ver, Fernando, simplemente te hago una pregunta más. ¿Quién está en este momento comprando dólares? ¿Qué estás viendo vos en el mercado? Obviamente el blue es un mercado informal, que en todo caso se maneja en algunas financieras y demás, pero el contado con liquidación es un mercado formal que se ve exactamente cómo se mueve. ¿Quiénes están comprando dólares en este momento? Y bueno, un poco lo que decías vos, un dólar de 180... Es un dólar históricamente muy alto, digamos, ese dólar de 180 te pone a la Argentina baratísima en dólares, tan barata como estaba en junio del 2002, en el pico de crisis de la convertibilidad. En junio de 2002, cuando el dólar se va a 4 pesos, después baja a 3, pero en ese pico estaba más o menos a 180 a valores de hoy. Pero bueno, también es cierto que en octubre del año pasado hubo una crisis cambiaria, donde los dólares se dispararon a 180, 190 pesos, que traídos a valores de hoy por la inflación que transcurrió en el periodo son dólares arriba de 260, 270 pesos. Entonces ese es un escenario que obviamente de crisis total, que es el escenario que conmovió el año pasado al gobierno y que desde entonces Guzmán hizo el ajuste fiscal, retrajo mucho la emisión monetaria, bueno, trató de avanzar en la negociación con el fondo. Pero la pregunta es entonces, ¿quién está comprando dólares hoy? Y obviamente está comprando dólares porque tiene temor a que sea más alto en el futuro. Bueno, no sé si te voy a poder dar números de tanto por ciento minorista, tanto por ciento mayorista, pero claramente que es una demanda de cobertura, posible, seguramente minorista y bueno, y empresas que se cubren de por ahí de las señales que no está dando el gobierno, ¿sí? Porque digo, el dólar contado con líquido es un dólar formal, es un dólar legal. Hay empresas que no les interesa estar en plazo fijo porque fíjate que el dólar subió 20% en 3 meses. Es lo que te paga un plazo fijo en todo el año. Entonces, claramente las señales que está haciendo el mercado, llámese el mercado, es nosotros, no hay nadie, no es un mercado, es que para adelante el gobierno hacemos la cuenta, bueno, va a tener menos reserva, va a tener mayor emisión monetaria, a una parte del mercado le gusta el dólar convertibilidad, a mí personalmente no me gusta, pero yo lo calculo y el dólar convertibilidad de cantidad de pesos sobre reservas brutas, hoy está en 190 y haces los números y te da 270 en diciembre. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en plazo fijo? Y aclaro, cuando el Banco Central no le importa, recién hablabas de la inflación, al Banco Central no le importa la inflación, porque no hace nada.
Hace un año que está calladito. Fernando, No abre la boca. Fernando, te agradezco. ¿Qué Banco Central no te da ninguna señal? Ninguno en el Sí, es lo que mundo. contábamos, Bueno, la falta de trazar un rumbo hacia dónde va, digamos, la política económica, no solamente hasta las elecciones, sino también después de las elecciones. Fernando, te agradezco, es muy amable. Ahí está Fernando Marul, consultor financiero. Bueno, cambio de tema. Vamos a hablar ahora en unos minutos con Facundo Nejamsky. Esto, lo que está pasando en estas 36 horas claves, donde se define no solamente las candidaturas en la provincia de Buenos Aires para el oficialismo, sino también, bueno, cómo va a quedar conformado el gabinete de Alberto Fernández en los 2 últimos años de gobierno y quién va a tener injerencia en esas definiciones. Si Alberto Fernández, si Cristina con Kicillof. Pero antes vamos a la calle. Ahí está el móvil de A24. Pablo Layuz. Pablo, te escuchamos. ¿Cómo andás? Hola Maxi, ¿cómo están todos? Aquí en Congreso y con una imagen que me parece que se van a tener que acostumbrar todos por lo menos hasta el viernes que viene. Tiene que ver con el acampe que están haciendo los transportistas escolares que habían arrancado el día lunes, ¿no? Con unos 5 colectivos que estaban aquí en este lugar y hoy viernes decidieron dar un abrazo simbólico con sus transportes todo alrededor del Congreso. Y tenemos media calzada, lo que es Avenida Entre Ríos y también Avenida Irigoyen, ocasionando algunos problemas. Pero como observarás, se han instalado una carpa y se van a quedar hasta el viernes que viene, salvo que alguien se digne a escucharlos, ¿no? Y responder los reclamos que ellos plantean, que tienen que ver con la rebaja de los impuestos, lo que están pagando habitualmente. Recordemos que es una actividad que hace más de 1 año y medio que no se encuentra trabajando o de forma, digamos, normal, como lo venía haciendo con la pandemia, y también porque han propuesto una alternativa, que ellos mismos sean una alternativa al transporte urbano de pasajeros, como también así al ferrocarril, al uso del tren, con una modalidad que significaría que con tu tarjeta SUBE vos puedas utilizar este tipo de transporte y ellos de alguna manera estar subvencionados. Pero esa respuesta a esos pedidos no han tenido el reclamo, no han tenido los oídos que ellos necesitaban y es por eso que hoy aumentaron su protesta y pasaron de tener 5 colectivos aquí frente al Congreso a tener todo el Congreso rodeado del transporte escolar en una especie de abrazo simbólico. Pablo, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento y obviamente la protesta más importante en el día de hoy, de mayor repercusión, porque estamos en medio también de la pandemia, es la protesta de los trabajadores de sanidad. Ahí tenemos algunas imágenes de lo que está sucediendo. Están reclamando 45% de aumento los trabajadores de clínicas y hospitales privados y de obras sociales. Exactamente, Maxi. Además, ayer, recordemos, se venció la conciliación obligatoria que había dictado el gobierno entre los dos sectores, obviamente, empresarios y los trabajadores, y esta medida de fuerza venía siendo anunciada precisamente por si no había un acuerdo con el sector empresarial, que en paralelo, mientras los trabajadores piden este aumento, desde el sector empresario le reclaman al gobierno nacional que habilite aumentos para los prestadores por parte, entre otros, del PAMI, y que si no reciben esos aumentos no están en condiciones de dar este aumento salarial que están reclamando los trabajadores. Así que es tensión entre el sector de los trabajadores empresarios, pero en el medio también el gobierno con el reclamo que le están haciendo precisamente los sectores de los operadores sanitarios. Bueno, estas imágenes se repiten en las principales clínicas privadas de la ciudad de Buenos Aires. Algunas de las clínicas más grandes de las principales prepagas tienen en la puerta de sus establecimientos estas protestas del personal de sanidad que están reclamando 45% de aumento. Tengo entendido que se han suspendido cosas que estaban programadas para el día de hoy, consultorios y algunos estudios y procedimientos, pero obviamente se sigue atendiendo todo tipo de urgencias. Son paros de 4 horas por ahora los que están haciendo el personal de sanidad. Anclamos con este tema, lo que decíamos, atención, 36 horas clave, se define mañana a medianoche las listas de candidatos y están todas las miradas puestas en la provincia de Buenos Aires, lo que suceda con el oficialismo, que es el único que hasta ahora no mostró todas las cartas. Juntos por el Cambio, nosotros lo mostrábamos ayer, ha mostrado que la carta en la provincia de Buenos Aires va por un lado con Santilli y toda la troupe atrás de Larreta, de Jorge Macri, del propio expresidente Mauricio Macri y demás.
Y del otro lado va el radicalismo a enfrentarlo con Facundo Manes. Esa va a ser la interna para definir los candidatos en las primarias de septiembre y los candidatos para noviembre de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. No se juegan senadores en la provincia de Buenos Aires en esta elección. Pero la pregunta es qué va a hacer el oficialismo, y ahí hay muchas dudas, sobre todo porque empiezan a jugarse en el tramo final si efectivamente va a primar lo que quiere Alberto Fernández, que no le hagan bajar ninguno de sus alfiles, es decir, ninguno de los ministros que tiene en este momento no bajen al ruedo, no bajen a ser candidatos, y básicamente estamos hablando de 3 ministros, del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, de Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, y Cato Podis, el ministro de Infraestructura. ¿Qué información tenés? Y lo sumo a esta conversación a Facundo Nejansky. Glans. A ver, Maxi, por un lado que por ahora, y lo que te dicen todos es falta, son 36 horas, la fórmula que se imaginaba el presidente con Victoria Tolosa Paz a la cabeza, por ahora está funcionando, con Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, en segundo lugar, y también con Marcela Paso, del Frente Renovador de Sergio Massa, en tercer lugar. Lo que pasa es que todavía, como vos decís, hay quienes están pidiéndole al presidente de la Nación no solamente que habilite lugares en el gabinete, sino también que mande a sus ministros a hacer campaña y a defender la gestión de gobierno. Un ratito te voy a contar, Maxi, 6 claves que están en discusión. Ahora, contámelas. A ver, ¿me las cuenta ahora? Contámelas ahora, las 6 claves, y ya lo discutimos con Facundo Nejansky. A ver, por un lado, Maxi, lo que tienen en claro es lo más obvio, que es cuál es la mejor estrategia para alcanzar la mayoría parlamentaria, o sea, para lograr esos 8 o 10 diputados que hoy necesita el oficialismo para tener mayoría propia en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con quiénes son las caras que pueden llegar a sumar más votos que otros. Por otro lado, también lo que se está discutiendo en estas horas es cómo mantener la unidad. Parece algo sencillo, pero en la provincia de Buenos Aires son 23 partidos políticos y frentes los que forman parte del Frente de Todos, que hay que tratar de contenerlos a todos. Y es algo que lleva horas, trabajo, y donde siempre hay perdedores. Y donde hay que ver quién es entonces, cómo se logra, digamos, ese reparto que termine conformando a todos. Después hay un tema que es central, y que es lo que venimos hablando, es cuál es el poder que va a tener Alberto Fernández en su propio gabinete. Y otra cosa que también le interesa ahora es dentro del Congreso de la Nación. Hoy el presidente no tiene un solo vocero que le pertenezca. Y de hecho se notó en muchas discusiones parlamentarias, como el tema de la ley pandemia, del semáforo, que no tuvo quien se la defienda y terminó perdiendo. Esperemos un segundito. Es muy interesante lo que vos estás contando, y ahora lo va a comentar Facundo Nejansky, pero antes quiero meter el tema también de vacunas, de lo que está pasando con las vacunas, porque va a ser, y después lo vamos a analizar con Nejansky, porque va a ser un tema clave acá. Evidentemente el gobierno con lo único que se ha quedado en este tramo de la campaña es el tema de vacunación, y está en el medio toda la discusión sobre la segunda dosis de Sputnik, pero hay una cantidad de vacunas, se suma ahora la vacuna de Moderna a partir de la semana que viene para los menores de 18 años. Así que quiero hablar con un experto si efectivamente esto ya se empieza a vacunar la semana que viene, y después vamos a analizar el tema político. Pero completá lo que vos estabas diciendo. Sí, y a ver, Maxi, y también en este sentido, digamos, el presidente está buscando con este armado tener voceros, digamos, en el Congreso de la Nación, porque de hecho ocurrió ya varias veces este año que tuvo varios traspiés parlamentarios, no solamente con la ley semáforo, también con la ley para los monotributistas, donde se dio cuenta que no tenía un respaldo y dependía de negociaciones que no le eran propias. Por lo tanto, y también tiene que ver con que el presidente está pensando no solamente en los 2 años que siguen, sino da una muestra de que pretende un proyecto político que vaya más allá de 2023, que no es un dato menor en este armado y la discusión electoral. Y después, cuando decimos quiénes son los ministros que quedan, quiénes son los ministros que salen, la discusión pasa por no los nombres, sino hacia dónde va el gobierno nacional. O sea, cuál es la dirección que va a tomar el gobierno en los próximos meses, con lo cual no es solamente quién encabeza la lista, es por dónde sigue el Frente de Todos la gestión. Y otras 2 cositas más. Vos decías 2 ministros claves, por un lado Cato Podis y Desarrollo Social. Estamos hablando de la caja social y de la caja de obra pública. No es menor la discusión sobre quién se queda en esos sillones. Y finalmente, con el armado también se juega la paz social y el control de la calle,
¿Qué van a hacer la CGT, la CTA, los movimientos sociales que son parte del armado electoral? También se juega Maxi en estas 36 horas del armado electoral. O sea, más allá de los nombres, hay mucho en discusión en estas horas y por eso también se nota mucha tensión hacia adentro del Frente de Todos. Bueno, y atención porque mientras están discutiendo esto en la política, seguimos en un proceso de pandemia, hay alertas en Europa, en Estados Unidos, pese a que son países que vienen con una vacunación muy acelerada, incluso con las 2 dosis. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo queda en este momento la Argentina? Está el doctor Daniel Stecher, que es jefe de infectología del Hospital de Clínicas. Gracias, doctor, por atendernos, muy amable. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo le va a ustedes? Bueno, doctor, a ver, ahora ya vamos a hablar de los menores de 18 años, el tema de Moderna, pero la información que generó mucha preocupación en las últimas horas es el caso detectado de una persona que le detectan la variante Delta y no le encuentran el seguimiento, no le encuentran que haya sido importado, es decir, que no es que estuvo en contacto con alguien que había venido del exterior, no le encuentran rastreando los contactos que eso haya ocurrido. ¿Es así, doctor? ¿Ya hay preocupación de que pueda haber algún tipo de circulación comunitaria con la variante Delta? Estamos hablando del mismo caso, es de los 29 casos detectados de variante Delta, uno no tiene viaje al exterior, pero si hablamos del mismo, tiene contacto con un viajero. O sea, bueno. Sigue la cadena de lo que es lo más lógico, lo que suele pasar es, primero uno tiene la entrada de las variantes con viajeros, después están los contactos de los viajeros, y el siguiente paso es cuando uno encuentra variantes en personas que no han ni viajado ni tenido contactos. Ahí se habla de circulación comunitaria. Hasta ahora son o viajeros o contactos de viajeros. Pero tengamos en claro que esto es cuestión de tiempo, porque una vez que la variante entra en el país, el siguiente paso es un contacto de viajero y después la circulación comunitaria. Y no hay país que haya podido evitar esto porque es el comportamiento habitual pandémico, de manera que no es una cosa que debería sorprendernos, sino algo de lo que sabíamos que en algún momento iba a pasar, como pasó en otros países también. Claro, claro, pero el tema es acá, efectivamente, claro, usted dice había tenido un contacto estrecho con alguien que había venido del exterior. No, el tema, por supuesto, el tema estamos discutiendo si ya llegó o todavía falta. Bueno, llegar llegó porque se detecta en el país. Y la pregunta es, ¿hay circulación comunitaria? Técnicamente todavía no. Todavía no. Todavía es un contacto de un viajero. Pero, insisto, con el comportamiento de los virus y con la manera que tenemos ahora, o sea, cuando uno mira la realidad, es probable que esta cepa se convierta en comunitaria en un plazo relativamente corto, porque ya la tenemos. Sí, ahora, precisamente sobre este tema, ¿cuánto se puede, digamos, cuando fue con el tema de la variante que se había detectado inicialmente en Manaos, desde que se detectaron estos primeros casos hasta que hubo circulación comunitaria, cuánto tiempo pasó como para ver cuánto margen hay hoy de maniobra teniendo en cuenta el plan de vacunación que todavía hay que completar? Yo lo plantearía al revés. Uno no puede medir los tiempos posibles, tiene que actuar independientemente de los tiempos que uno pueda suponer. ¿Qué quiere decir actuar? Por un lado, obviamente, seguir vacunando, que es lo que se está haciendo ahora. Han llegado más remesas de vacuna, con lo cual la vacunación, que ya venía bastante más rápida que al principio, espero que se siga acelerando. Y por otro, otra cosa que es fundamental es los cuidados, mantener las medidas de cuidado, porque las dos cosas juntas son los que permiten controlar las variantes. O sea, mucha vacunación y mientras tanto, mucho cuidado de la población que tiene que seguir entendiendo que la vacuna es parte de la solución. Otra parte la ponemos nosotros teniendo medidas de cuidado, distanciamiento, uso de tapabocas, evitar en lo posible reuniones sociales, aglomeraciones, etc. Eso va a ser fundamental para retrasar la circulación de este virus mientras se aumenta la cobertura de vacunación. Doctor, una última pregunta respecto a la vacuna de Moderna, y ya vamos a enganchar a dos diputados en la discusión que se ha dado respecto a la Sputnik, segundas dosis, y la discusión con Rusia, que obviamente también se ha metido dentro de la campaña electoral y de la campaña política. Ya está la información de que hubo una aprobación por parte de la Comisión de Salud Europea. Europea, exactamente. ¿Y la ANMAT? No, y todavía, bueno, el gobierno ya, Maxi dio a conocer que el próximo martes
el COFESA, el Consejo Federal de Salud, va a decidir cómo va a iniciarse la campaña en la vacunación de los menores de 18, comenzando por los niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 con comorbilidades. Digamos, eso es lo que va a ocurrir el próximo martes y en el medio tendrá que venir la aprobación por parte del ANMAT o del propio Ministerio de Salud. Si no, me puede corregir el doctor. Doctor, ¿van a estar ya vacunando a menores de 18 la semana que viene o todavía falta? Esa es una cosa que hay que preguntársela al Ministerio, pero quiero aclarar algunos puntos de lo que dijeron recién. Las vacunas no están, ninguna vacuna está aprobada en ningún país del mundo. El nombre correcto es autorización de emergencia, porque los estudios no han completado, pero esta es la conducta que se tiene en la pandemia, porque si no vacunaríamos durante 4 años. Lo que ha sucedido es que una vacuna con plataforma de ARN mensajero, específicamente Moderna, ha conseguido autorización de emergencia de la Agencia Médica Europea, que es el ente regulador de la Comunidad Europea, para aplicarla en menores de entre 12 y 17 años. Con lo cual, esperamos, también está presentada ante la FDA, cosa que quiero que se definiera estos días, y ANMAT también la está evaluando, pero por convenios que tienen de homologación, no, lo más probable es que ANMAT también la termine autorizando. Con lo cual, habrá que armar la logística. Una vez que ANMAT autoriza, el Ministerio de Salud empieza a armar la logística de vacunación, que entiendo que privilegiará a los menores de 18, entre 12 y 17, con factores de riesgo, mientras se trabaja en forma prioritaria en completar las segundas dosis de la población que ya inició su vacunación como estrategia para la prevención de la circulación de las variantes como Delta, por ejemplo. Doctor, y inicialmente se hablaba de que ese grupo de niños, niñas, adolescentes era de 100.000. Hoy desde el gobierno decían 900.000. ¿Qué otras patologías o factores de riesgo se incorporaron para llegar a ese número? No, los factores de riesgo, hasta donde yo entiendo, son similares a los de los adultos. Es decir, enfermedad cardíaca, respiratoria, inmunodepresión. También acá se agregan discapacidades como síndrome de Down, que es una población más específica. El número final se tendrá que calcular desde el Ministerio, pero no me animaría a decir cuál es el número de esa población en este momento. Doctor, no tengo ese dato. Muy amable, gracias por atendernos. Ya vamos a hablar del tema escándalo con el Sputnik, la carta de Nicolini y cómo se ha mentido también en la campaña política. Tenés ahí toda la información. A ver, pasame los datos que tenías con la discusión sobre lo que quiere economía con el dólar, que en este momento están 185 en el paralelo. Bueno, que el fin de semana se van a reunir el gabinete económico ahí para ver si hace falta tomar medidas adicionales a las restrictivas que ya conocimos hace 2 semanas. El objetivo que a mí me cuentan que tiene es crear un puente, así lo llaman, de aquí a las elecciones a fin de año o hasta el momento donde se firme el acuerdo con el fondo, que, digamos, según Guzmán, el acuerdo con el fondo habilitaría, digamos, le posibilitaría bajar la tensión en el mercado cambiario. Lo que pasa es que, como políticamente no tiene el visto bueno, Guzmán sigue para adelante con lo que tiene. Bueno, y de lo que tiene, dice, tenemos que crear un puente para llegar sin más tensiones cambiarias. Entonces, lo que se está evaluando es, a ver, de qué manera justamente tener más restricciones. Número 1, con el tema bonos, básicamente, hacer un parking, lo que se llama una inmovilización de bonos, en vez de ser de 2 o 3 días, llevarlo más tiempo, como se tuvo en algún momento, incluso reducir la operatoria en algún tipo de bonos, sobre todo bonos en dólares, algo que se hizo en el gobierno de Duhalde, digamos, al principio, en el 2012, tomaron medidas muy restrictivas en el mercado de bonos. Guzmán no quiere hacer eso, pero si la brecha se sigue ensanchando, algo más va a tener que hacer. Y también por parte del Banco Central, algo que todavía no se hizo, por lo menos desde fin de año, en lo que va de año hasta acá, que es intervenir en el mercado de futuros. O sea que en el mercado de futuros, a diferencia de lo que venía pasando, que estaba tranquila la situación, las cotizaciones empezaron también a recalentarse junto con lo que está pasando con el dólar paralelo. Bueno, el Banco Central todavía no intervino ahí, esto se podría ver en los próximos días para también bajar un poco la espuma. Lo que el diagnóstico que tiene Guzmán es que el Banco Central en todos estos últimos meses acumuló poder de fuego, estos dólares justamente, 1.000 millones de dólares compró este mes, había comprado 2.000 millones de dólares en mayo, con lo cual las reservas netas, líquidas, están arriba de los 7.000 millones de dólares,
para poder Sí, intervenir. lo que mostrábamos recién. Bueno, ahí está la información de Slotnick, lo que dice objetivo crear puente hasta fin de año o hasta el acuerdo del FMI. Vienen con más restricciones, con el poder de fuego que tiene el Banco Central. Es decir, esta es un poco la idea de lo que va a hacer el gobierno. Ahí está Este fin de semana va a tomar decisiones a ver ahí va a en venir, base a cómo cierra el mercado. como hace 2 semanas, cuando estaba el partido Claro. de Argentina Brasil, que el Banco Central estaba reunido para tomar nuevas medidas en el mercado cambiario. Y decir que este fin de semana también va a haber una movida Y se van a de reunir evaluar nuevas y es medidas. probable Con que Juegos haya Olímpicos, nuevas no con Bueno, fútbol, sino con los Juegos Olímpicos. Está Facundo Nejamki. Facundo, gracias. Y ya estamos enganchando a 2 diputados para la discusión de qué pasa con la Sputnik y esta carta de la asesora del presidente al Fondo de Inversión ruso. Si se está manejando dentro de los canales normales de negociación, en la desesperación del gobierno. Lo que muestra esa carta es la desesperación total que hay en el gobierno porque lleguen las segundas dosis de Sputnik, que no son pocas. ¿Faltan cuánto? 6 millones de 6.600.000. millones de vacunas de segundas dosis de Sputnik, mucha población. Y lo peor es que es mucha población grande, mayores de 60 años, que se vacunaron en la primera etapa. Con una de Sputnik y ahora, ojo que la información de hoy ha habido una respuesta del gobierno ruso respecto a que sí, van a dar respuesta a los pedidos de distintos clientes que tienen, pero van a priorizar, como obviamente hacen todos los gobiernos, Rusia. Entonces, ¿qué pasa con ese tema? Atención, un debate caliente. Facundo, bueno, ¿cómo estás viendo esto? Decíamos 36 horas clave para cerrar las listas. Pero también se meten en el medio esto, ¿no? Lo que pasa con el dólar, lo que pasa con las vacunas, es decir, es todo un combo, y lo que pasa con la economía real y los precios. Mirá, yo creo que, Maxi, de lo que vos señalás, lo más peligroso, lo más preocupante para el gobierno es encarar una campaña electoral con este nivel de inestabilidad en el dólar. Me hacía acordar, estaba pensando siempre, hay un pensamiento recurrente que es la famosa película El Día de la Marmota. Vos, el programa de televisión, yo acá y algún otro analista diciendo que el dólar, no sé si con el dólar así, este nivel de inestabilidad, es muy difícil encarar una campaña electoral. Eso fue en el 2019, en el 2017, en el 2015. Claro. La verdad que ya cansa, agota, pero el problema sigue siendo recurrente. A ver, si bien yo creo, en mi opinión, ¿no? Esto es una opinión, que el gobierno parte con cierta ventaja para encarar la elección, sobre todo en el principal distrito, que es la provincia de Buenos Aires. Creo que esa ventaja no es lo suficientemente amplia como para hablar de un resultado consolidado. Y entonces requiere que las variables que definen el sentimiento del votante encuentren cierta estabilidad. Tiene que resolver. En el tema vacuna, como bien vos señalás, tiene que resolver el problema de la segunda dosis de la vacuna Sputnik. Ese es un tema para resolver. Después me parece que ya hay abundancia de vacunas, no se ve en el corto plazo que vaya a haber un problema con el suministro de vacunas, siempre y cuando pueda resolver el problema de la segundo componente de la Sputnik o resolverlo con alguna otra vacuna. Y después me parece que va a ser el principal tema de la campaña, que no creo que sea la pandemia, es el tema económico. Y digamos, si el tema económico va a ser el principal issue de la campaña electoral y va a estar signado por la inestabilidad del dólar y por la inflación, al gobierno le va a costar. No quiero decir con eso que digamos, necesariamente se va a encontrar con un resultado negativo, pero sí que va a ir a una pelea electoral muy difícil y muy compleja. ¿Tiene alguna relevancia esas caras que estamos viendo entre Alberto Fernández, Cristina Kicillof, es decir, Tolosa Paz, Cafiero, Catopodis? ¿Tiene alguna relevancia esa definición de quién va a estar en la lista de candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires? Mira, en mi opinión, en el oficialismo o en cualquier oficialismo, lo más importante es poner un candidato que no reste. Es muy difícil pensar en un candidato que sume, porque claro, la gente tiende a votar a favor o en contra de la política del gobierno. Es casi plebiscitario, digamos, a favor o en contra de si me resolviste el tema económico o qué pasó con, en este caso, lo sanitario, que se ha puesto como novedad, ¿no?, en los últimos 2 años. Sí, recordemos que Esteban Bullrich le ganó una elección a Cristina Kirchner, que había sido 2 veces presidenta, había tenido un marido presidente, es decir, tenía y en el distrito donde el kirchnerismo es más fuerte, la provincia de Buenos Aires, y sin embargo Esteban Bullrich le ganó la elección, que era un candidato prácticamente desconocido. Es decir, la gente tiende a ratificar o no
el rumbo del gobierno en las elecciones de medio término. Por eso lo más interesante, por lo menos en la PASO, que creo que es la novedad, es la disputa que va a haber entre Santilli y Manes, ¿no? El oficialismo va a tener aguas calmas en la PASO y la pelea fuerte en términos electorales va a venir después de las primarias, cuando se defina quién es el candidato de la fórmula de Juntos, ¿no? Si va a ser Manes o Santilli. Ahí me parece que va a venir realmente lo novedoso y la parte más vibrante de la campaña electoral. Facundo, gracias, como siempre, un gusto. Ahí estaba Facundo Nejanski analizando un poquito qué está pasando en estas horas decisivas del armado de las listas en la provincia de Buenos Aires. El gobierno va a poner ahora 12 recargado ahora para la campaña. Lo está negociando ahí con los comercios, pero sobre todo con los bancos, porque hacer una hora 12 recargado, lo vamos a explicar qué se está analizando, qué quieren hacer, implica mayores costos. O sea, hay que poner, el gobierno no quiere poner A ver, plata. ¿qué quiere hacer el gobierno? Bueno, básicamente que haya entre 12 y 18 cuotas en aquellos rubros que ya habían quedado de baja. Justamente ahora existe un máximo de 6 cuotas, por ejemplo, en lo que son el rubro calzado, en indumentaria, en electrodomésticos. Hoy es hasta 6 cuotas. Lo que quieren hacer es volver a que haya en estos rubros posibilidad de financiar hasta 12 y 18 cuotas. Ahora, discúlpame, 12, 18 cuotas en calzado, indumentaria y pequeños electrodomésticos. Estamos hablando de cuotas... vení que muestro acá, digamos, más allá del cartelito de ahora 12, porque estamos hablando de 12 o 18. Estamos hablando de cuotas con interés o sin interés. Y tiene un costo del 24-25% anual. Ese es el costo de la hora 12, claro, pero por debajo de la inflación. Por eso hoy en día, como es una tasa que está por debajo de la inflación, te dan hasta 6 cuotas máximo. Entonces lo que quieren hacer es volver a 12, Las cuotas 18. sin interés son promoción de los bancos. Son algunos bancos que dan cuotas sin interés. Están ahí como poniendo una campaña publicitaria para atrapar clientes y bueno. Sí, los bancos. Pero oficialmente son con interés. La hora 12 es con interés. Bueno, justamente, como alargar de 6 cuotas a 18 tiene un costo financiero y es alto. Bueno, lo que quiere el gobierno es que esa plata la pongan los bancos. Bien, dame la otra información y ya vamos con el tema de la vacuna Sputnik. Se está negociando que vuelva a la hora 12 teléfonos celulares, aunque sea de baja gama hasta 30.000, 40.000 pesos. Sí. Acordate que se la habían retirado por el tema de importaciones, para no tener que importar justamente teléfonos. Y algunos rubros, en esta hora 12 recargado que se está negociando, ofrecerían 24 a 30 cuotas. Y hablamos de los rubros que hoy están dando hasta 12 cuotas, que son televisores, muebles, juguetes, colchones. Eso es lo que se está viendo. Bien. Alargar el hora 12 a 30 cuotas máximo. Bueno, encuadrame lo que ha pasado con la vacuna Sputnik. Lo que han dicho hoy desde Rusia y el problemón que tiene el gobierno, porque estamos hablando, y la gente, porque estamos hablando de 6 millones de personas que están esperando la segunda dosis de Sputnik. Exactamente. El vocero, Maxi, del Kremlin, Dmitry Peskov, hoy mismo le preguntaron sobre la situación con la Argentina y dijo que en lo que se refiere a las obligaciones con los mercados del exterior, incluida Argentina, estas indudablemente serán cumplidas, ¿no? De algo que ya venían diciendo en los últimos meses. El problema es cuándo. Y ahí vino la otra definición. Dijo que la campaña de vacunación en Rusia cobra fuerza y aumenta la toma de conciencia de los ciudadanos, los ritmos de vacunación se incrementan cada vez más y esa es sin duda la prioridad. Es decir, por ahora la prioridad que va a tener Rusia para la vacuna Sputnik V, como las otras que también se producen en Rusia, es vacunar a los propios rusos. Por lo tanto, no va a haber un cumplimiento inmediato del envío a la Argentina. Y que de hecho hoy, Maxi, para poner en números, estamos hablando de que en la Argentina recibieron 8.882.000 personas el componente 1, 2.235.000 el componente 2. Para encuadrémoslo con la placa, porque ni yo, que soy economista, te sigo con los números. Entonces, son datos que elabora Damián, especialmente de la base de datos de... esto es del Ministerio de Salud. Del Ministerio de Salud, del sistema, ¿cómo se llama? Del Nomivac. Del Nomivac. Y efectivamente, ojo que la magnitud del problema no es menor.
Claro, ahí tenés 8.800.000, casi 9 millones que recibieron el primer componente y el segundo componente 2.235.000. Quedan muy poquitos componente 1 para aplicar, o sea, prácticamente están todas aplicadas. Ahora, al día de hoy, de esos 8 millones de los que no recibieron las vacunas, ¿cuántos les pasaron las 8 semanas que se estableció de plazo? Al día de hoy, y podemos ir a la siguiente placa, son 2.396.000. Hoy. Dentro de una semana ya van a ser 3.300.000. En 14 días, 3.700.000 y en un mes, ya vemos que fue bajando también el ritmo de aplicación, van a ser casi 4 millones, 3.800.000 los argentinos, claro. Y desde el gobierno dicen, bueno, pero esta presión, esta carta de Nicolini, logró por lo menos confirmar algunos datos de envíos, no de dosis, sino del principio activo. Y de hecho, lo dijo la propia ministra, que la primera semana de agosto se va a aprobar, va a estar disponible el primer lote formulado en la Argentina, que son 143.000 dosis. La semana siguiente de la segunda semana de agosto prometen que va a haber disponibles 867.000 dosis del componente 2 formulados en Argentina y que para fin de agosto, con 1.000 litros del principio activo que van a llegar entre lunes y viernes de la semana que viene, habrá 1.760.000 más. Es decir, que en agosto habrá disponibles 2.770.000 dosis del componente 2. Decíamos, para fin de agosto va a haber casi 4 millones de argentinos que van a haber completado sus 8 semanas y no va a alcanzar para todos, van a estar faltando todavía 1.300.000 Y ahí hay toda una dosis. discusión también porque si la Comisión de Inmunizaciones planteó que había que avanzar con el intercambio de vacunas y habían empezado los protocolos, tengo entendido. Sí, también, la semana que viene la ciudad va a terminar con el estudio, ¿no? en la ciudad de Buenos Aires y demás, porque hay reticencia, no del gobierno nacional, pero lo ha dicho la provincia de Buenos Aires, que no va a combinar con la Sputnik a que haya una segunda dosis de otra vacuna si efectivamente los protocolos funcionan. Pero la carta, sin duda, la carta de Nicolini lo que expresa es la desesperación número, Maxi. Bueno, la desesperación del gobierno. Ahora, yo insisto con esa carta. Esa carta, o una de dos, o expresa en el mejor de los casos la desesperación porque llegue la segunda dosis y al ruso le dicen cualquier cosa, le dicen, mirá, los proyectos que tenemos juntos, cómo avanzamos y esto que lo otro, o efectivamente muestra que la apuesta por Sputnik fue una apuesta también geopolítica. No porque tenga que ver con el comunismo y nada, no entiende nada, digamos, los que plantean eso, porque de hecho Rusia hace rato que dejó de ser comunista, juega en otra liga totalmente distinta. Y lo mismo China. China sí sigue siendo comunista, claro, pero juega en otros intereses, otros movimientos. No estamos hablando de antes de la caída del muro. Pero ojo que ahí hay toda una discusión si efectivamente se hizo una apuesta de segunda mano, porque la apuesta inicial, lo hemos contado acá, la apuesta inicial fue con Sigman y AstraZeneca. Sí, esa fue la apuesta. Y previa a esa, Maxi, Pfizer, no te olvides que fue la primera vacuna claro, que se... esa fue la apuesta inicial del gobierno, la inicial total. Después los rusos, la verdad que han sido un salvavidas, porque la Argentina fue desesperadamente a buscar la vacuna Sputnik, porque no tenía nada. Porque AstraZeneca, que ha sido el gran fracaso en términos de plazos para todo el mundo, le han hecho juicio por todos lados en Europa, a AstraZeneca justamente porque tampoco cumplió. El único lugar que cumplió fue en el Reino Unido, que es a donde se fabricaba. Pero los rusos han sido un salvavidas. Ahora, después, ese salvavidas se transformó también en la producción con el laboratorio local y al parecer una apuesta muy fuerte que demoró mucho la apertura que finalmente hizo Alberto Fernández con los laboratorios norteamericanos. Nosotros dijimos en su momento, cuando se firmó el DNU de Alberto Fernández, mostraba cuán de rodillas estaba un país como la Argentina, por las condiciones que tiene la Argentina, frente a los laboratorios en la forma de negociar. Se le concedió todo en el DNU de Alberto Fernández. El que protestó y dijo eso con todas las palabras fue Máximo Kirchner, que salió a decir como un laboratorio, Pfizer, Moderna, los laboratorios norteamericanos, dejaban al gobierno totalmente desnudo, que tuvo que desarmar todo el andamiaje legal que tenía en la ley. Ahora, también nos damos cuenta que el gobierno argentino está de rodillas frente a los rusos. Es decir, que también en la manera de negociar, al menos en cómo se expresa el tono de esa carta, muestra que el gobierno argentino también está de rodillas frente a los rusos, no solamente frente a los laboratorios norteamericanos.
A ver, hay dos diputados para discutir esto, dos diputados de la Comisión de Salud, es decir, que tienen mucha información, porque por ahí pasan todas las comunicaciones. La verdad que el Ministerio de Salud ha abierto toda la información, tengo entendido, y ha enviado sí, porque toda la esta Comisión de información Salud funciona como organismo de control de los contratos precisamente para las vacunas para uso de emergencia contra el coronavirus. Sí. Y ojo, y aclaro esto, es obvio que los países están de rodillas frente a los laboratorios o los países que fabrican vacunas. Esto no es solamente privativo de Argentina, todos los países que tienen lo que le pasa a Argentina, una intrascendencia a nivel mundial, como otros países no tienen la capacidad, no son ni Estados Unidos, ni Europa, ni Reino Unido, y parte de Europa también estuvo en esa situación, obviamente están en una situación muy débil. Ahora, lo que se debe priorizar básicamente, más allá de cualquier interés privado de los laboratorios locales que hacen negocios, o los laboratorios extranjeros, o de cualquier interés político, lo que se debe priorizar es que vengan toda la vacuna y la mayor cantidad posible. Y cuando se te cierra una puerta, abrir todas las puertas que se pueda para que estén estas vacunas en la Argentina. Está la diputada Claudia Najul, que es diputada nacional por la Unión Cívica Radical, Juntos por el Cambio, está en la Secretaría de lo que decía, de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y el diputado Daniel Julio Ferreira, que es diputado del Frente de Todos, también integrante de la Comisión de Salud. Gracias a los dos por participar del programa. Empiezo por la diputada Najul, que ha hecho denuncia fuerte respecto a este tema de la carta de Nicolini, las vacunas y demás, y después la respuesta del diputado Ferreira. Diputada, sí. Sí, gracias Maxi, buen día. Bueno, la verdad que la carta de Nicolini confirma en primera persona lo que nosotros veníamos diciendo y por lo que se nos acusó de todo, hasta de visitadores médicos de los laboratorios de Estados Unidos, lo menos que nos dijeron. Cuando nosotros pedíamos cambiar la ley, modificarla para que justamente la Argentina tuviera la mayor cantidad de vacunas de todos los países. Acá hubo, como bien explicaste, en principio por amistad, por intereses, apostaron a Astra y con el gran fracaso de Astra, donde hemos entregado el 60% ya de ese contrato y estamos recibiendo a cuentagotas las vacunas de AstraZeneca con muchísimos problemas que ha tenido en su producción en todo el mundo, y después ante la desesperación por ideología, por geopolítica, por lo que sea, solamente se encapricharon con Sputnik. Y Sputnik con muchísimo inconveniente con el segundo componente. Y justamente estamos viendo lo que está pasando con las nuevas variantes que está contagiando de una manera mucho más rápida a la gente y sobre todo a la que no tiene el esquema completo, y estamos en un momento muy difícil, y lo deja expresamente la funcionaria Nicolini, que estamos en un momento desesperante. ¿Por qué? Porque tenemos a muchísimos adultos mayores que eran los primeros que debíamos proteger con una sola dosis y con la incertidumbre de cuándo se va a completar ese tratamiento. Tienen que dar urgentes explicaciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Esa carta deja muchísimos interrogantes. ¿Cuáles son los convenios que tienen con Richmond? ¿Qué ventajas se les dio a ese laboratorio? Nada de eso ha pasado por el Congreso. Es más, cuando Richmond estuvo en el Congreso, que fueron los únicos con Pfizer que han ido a dar explicaciones cuando el presidente Massa se comprometió que iban a venir todos, seguimos esperando a Astra, seguimos esperando al Fondo COVAX, seguimos esperando las respuestas de Gamaleya, que se las mandamos por escrito, como nos pidió a través de Cancillería el presidente Massa, y todavía no tenemos respuesta. ¿Qué es lo que está pasando con este segundo componente? ¿Cuándo se va a completar? Y además otra cosa, Maxi, hemos hecho un pedido de informe, además de citar en forma urgente a Nicolini y a la ministra que den explicaciones, no a la Comisión, a todos los argentinos, qué es lo que está pasando, vuelvo a decir, ante la angustia de nuestros adultos mayores, cuando están comprando, están incumpliendo con las segundas dosis, con tantos inconvenientes que tienen, y hacen una adenda por 10 millones más. Y el mismo ministerio, hay un mail de un funcionario del ministerio diciéndole que si no cumplen con esta primera entrega de 20 millones que se había pautado, que teóricamente la íbamos a recibir entre enero y febrero, pensemos, ¿no? Que cómo han ido cambiando los tiempos. Está bien, todos los laboratorios tuvieron problemas, por eso la necesidad de abrir hacia todos, de tener una ley que abarcara a todos los laboratorios. Y sin embargo, nosotros acompañamos una ley que solo sirvió para algunos laboratorios, y recién cuando insistimos desde marzo que queríamos cambiar la ley, que nos poníamos a disposición, que nos mandara qué necesitaba
el presidente para recibir más vacunas. Cuando nos enteramos que Pfizer había una palabra que había que cambiar, presentamos proyectos en ese sentido, pedimos apartamiento de reglamento para tratar la ley en el Congreso que diera todas las posibilidades de la mayor cantidad de vacunas. Diputada, ahí está claro el argumento, digamos. Tratemos de hacer un poquito más breve, digamos, porque no es como en la Cámara, digamos, de diputados. A ver, el diputado Ferreira, diputado. Bueno, la información que yo tengo es la de la prensa. La Comisión de Salud no se reunió para tratar este tema, así que conozco lo que la prensa fue informando. Evidentemente, acá hay desesperación para contar con las vacunas para la segunda dosis. Sí. Y estos trascendidos, digamos, nos dejan la preocupación de que Rusia está informando que va a priorizar a sus ciudadanos, cosa que es totalmente lógica. Pero ¿qué es lo que ocurre con el convenio que puede haberse firmado, que tampoco lo conocemos? Lo cierto es que el gobierno está desesperado para contar con la vacuna para la segunda dosis. Acá evidentemente algún error se debe haber cometido y no me parece mal lo que se está pretendiendo de parte de la oposición, de que la funcionaria que nombró la diputada concurra a la Cámara y den las explicaciones que puedan dar, si es que pueden darlas. Porque esto genera una preocupación a nivel nacional y particularmente la preocupación debe ser en este momento de nuestro gobierno. El tema es muy delicado porque sí, tal cual se lo está, digamos, difundiendo, acá por ahí se habría priorizado una cuestión de tipo político por encima de priorizar la salud de los ciudadanos, y esto es delicado. Claro. Yo creo que las explicaciones, porque el tema tiene trascendencia internacional, las explicaciones creo que las tiene que dar o la Cancillería o nuestro propio gobierno. Porque nosotros, el desconocimiento, podemos tener opiniones que no sean ajustadas a la realidad. Diputado, disculpe, usted es del Frente de Todos, es del bloque del oficialismo. Correcto. Pero considera que en este tema, bueno, hay algo que el gobierno no ha aclarado, digamos, que es efectivamente en qué condiciones se está negociando estas segundas dosis. Ustedes saben de que con el tema de las vacunas ha habido cuestionamientos desde el primer día. Algunas veces por una cuestión política y en otras por la preocupación de la falta de vacunas. Creo que la explicación de fondo necesariamente la tiene que dar nuestro gobierno. Nosotros desde la Cámara, por contar solo con la información que trasciende a través de la prensa, no tenemos, digamos, absoluta seguridad de cómo fue el trámite. Ahora, lo cierto es que la carta que trascendió deja muy clara la preocupación del gobierno por la segunda dosis y de las mismas expresiones de la carta surgiría alguna cuestión geopolítica que también está generando revuelo. Creo que la explicación tiene que darle nuestro gobierno. Sí, en esa carta, por eso yo decía, o una o dos, la funcionaria asesora del presidente, tengo entendido que está al lado del presidente, o sea que esa misma desesperación expresa la desesperación del presidente. Pero ya sin guardar los protocolos mínimos que debe tener un funcionario dirigiéndose a otro funcionario de otro país, digamos, aunque es un fondo, tengo entendido, autónomo y demás, es como si estuvieras hablando con el gobierno ruso. O esa desesperación expresa que le dice cualquier cosa a los rusos con tal de que envíen algo, o en realidad está expresando en el resto de la carta que se ha privilegiado un interés geopolítico, digamos, algún tipo de acuerdo con Rusia que va más allá del tema de vacunas. Y eso sería grave, porque hoy la Argentina tiene que tener las vacunas como prioridad absoluta, digamos, más allá de dónde vienen, si vienen de Estados Unidos, de China, de dónde vienen. Nosotros tenemos que tener claro algo. Siempre estamos, digamos, gestionando con países extranjeros en una posición de debilidad. Claro, nosotros no estamos en condiciones de intimar a nadie. La negociación tiene que hacerse sobre la base del diálogo porque
No estamos en condiciones, repito, nosotros de intimar a nadie. Diputado, y tal vez ¿Por para qué? que me corrija, si no, la diputada Najul, como integrantes de la Comisión de Salud, ¿a qué información tienen acceso como para saber exactamente qué hizo el gobierno, cómo viene negociando? O sea, porque uno se imagina que si esta carta fue enviada también a la comisión, otros documentos vinculados a las negociaciones también deberían estar, para ver en qué medida esto es algo extraordinario o bien venía siendo el tono de las discusiones con todos los laboratorios. Nosotros tenemos, los contratos llegan a las autoridades de la Cámara de la Comisión y ellos nos realizan un análisis, un punteo y nos mandan la información, digamos, que no está cubierta por la confidencialidad. Y así vamos conociendo cómo va negociando Argentina. La verdad es que nosotros somos representantes del pueblo y la misma desesperación que puede tener el gobierno la tenemos nosotros porque esa gente que está desesperada esperando la segunda dosis complete rápidamente su esquema de vacunación. Eso es lo que estamos pidiendo, precisiones que nunca las tuvo este gobierno, que siempre fue de atrás en la pandemia. No testeó cuando había que testear y prevenir el ingreso y cerrar fronteras en su momento. Ahora, lo único que se le ocurre cuando estamos con la variante Delta en la puerta es cerrar fronteras, nada más, y no tener vacunada la mayor cantidad de gente como debíamos haber tenido. Por supuesto que vamos a reclamar. Ese es nuestro rol de representantes de todos los ciudadanos de la Argentina. Para eso estamos en la Cámara de Diputados. Vamos a exigir que vengan, que den explicaciones y cuál es la respuesta para todos estos adultos mayores, vuelvo a decir, en riesgo, que todavía no completan su tratamiento y teniendo ya la Delta golpeándonos en la Argentina. Bien, les agradezco a los dos. Gracias, diputado Ferreira, gracias, diputada Najul. A ver, insistimos con esto. Si no es la segunda dosis de Sputnik, pues está llegando con plazos muy ajustados y demás, ¿por qué no combinar vacunas? Lo han dicho, nosotros hemos sacado acá expertos de la Comisión de Inmunizaciones. Sí, y también de los que asesoran al gobierno de todos los colores políticos. Y de todos los colores políticos. Acá habló el doctor López, el doctor Cámara, todos hablaron, el doctor del Hospital Muñiz, el doctor Orduna. Es decir, han hablado los principales asesores que han estado durante la pandemia y todos han coincidido que hay que vacunar con 2 dosis frente a la variante Delta, que ya está acá, ya van 29 casos. Y ya uno de los casos fue alguien que estuvo en contacto, pero no es que vino del exterior. Entonces ya está, en cualquier momento empieza esto a expandirse y estamos con un nivel de vacunación de 2 dosis de 12%, 13%. Entonces, claramente, cuando los países, incluso de la región, Chile, Uruguay y demás, están arriba del 50% con 2 dosis. ¿No? Sí, sí. Arriba del 50% con 2 dosis. Entonces, claramente hay que apurar eso. Todos los expertos, pero el doctor Eduardo López, que creo que es uno de los expertos que ha estado también más cerca asesorando al gobierno y demás, dicen hay que apurar esto como sea. Iniciaron los protocolos, la prueba de combinación de vacunas. Bueno, entonces, ¿por qué no se puede combinar la vacuna si dan bien los protocolos? Creo que la semana que viene va a haber los primeros resultados. Va a haber algunos primeros resultados. Entonces, claramente, si la prioridad es la vacunación y no otros intereses o el negocio de este laboratorio con los rusos, del otro laboratorio con los otros, o algún acuerdo que pase y que trascienda la vacunación, bueno, habrá que ver y escuchar lo que dicen los expertos y avanzar en ese sentido con lo que se tenga de vacunas. Me parece, no sé, es el sentido común. Ahora, llama la atención que el gobierno muestra una desesperación. Por un lado, públicamente decían, no, pero no hay problema, hasta 3 meses no hay inconveniente, vacuna, claro. No se vencen. Bueno, está claro, no se vencen. Dentro del. Pero bueno, todas las recomendaciones fueron bajar de 3 meses a 2 meses el intervalo de aplicación y vacunar con 2 dosis urgentemente porque viene la variante Delta. Cambió el mundo, cambió todo. Y es lo que pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, pasa también en los países de la región. Por eso aceleraron todo. Argentina se quedó rezagada en 2 dosis. Con los países, entre paréntesis, más o menos comparables, digamos, ¿no? Es cierto que Brasil, que ha sido un desastre absoluto, y es el ejemplo del desastre y demás,
Es cierto que también está rezagado con las 2 dosis. No, pero mejor que la Argentina. Pero mejor que la Argentina, O sea, pero ¿cuánto está? 16, 17. Y está 5 puntos más arriba de la Argentina, Claro. 5% más y levemente por debajo con primera dosis. Tiene 18% de segunda dosis, pero también es muy bajo. Digamos. Argentina está más abajo todavía. Bien, atención, está pasando esto con el personal de sanidad. Paros en el día de hoy de 4 horas, se están reclamando un aumento del 45%. Es una de las movidas fuertes que están ocurriendo en la calle. Ahí vemos imágenes de lo que está ocurriendo ahora. Sí, de hecho, Maxi, es la primera jornada de protesta. Este primer paro, como decías, son paros rotativos de 4 horas en este contexto y, de hecho, venían ya desde hace varias semanas, desde el Sindicato de la Sanidad, desde FATSA, reclamando un aumento, la paritaria. Como vos decías, 45% aumento lo que están reclamando. La respuesta por ahora desde el sector empresario es que si el gobierno nacional no habilita aumentos para las prestaciones, en especial lo que reciben por parte del PAMI, se les hace muy difícil por el aumento de los costos dar este aumento o dar algún aumento, y ahí es donde está trabada la discusión. Ayer se venció la conciliación obligatoria que había dispuesto el gobierno, pero los empresarios le están reclamando que el gobierno también sea parte de la solución. Bueno, por ahora se suspenden solamente estudios o consultorios, cosas programadas, obviamente no todo el resto de la operatoria de la clínica, pero esto está ocurriendo en las principales clínicas y sanatorios privados en la ciudad de Buenos Aires. Ya vamos a estar ahí en la calle, es una de las movidas que hay más fuerte en este momento, en el día de hoy, en la calle. Bueno, escuchen esto, el efecto brecha, el efecto dólares libres disparándose arriba del 80% respecto al dólar oficial, obviamente siempre genera algún interés particular de aquellos que tienen algún dólar en el colchón o dólares guardados, para ver si vendiendo sus dólares pueden comprar algunas cosas que están marcadas a precio dólar oficial, es decir, de 100 pesos. Esto fue muy notorio en octubre del año pasado, cuando esos dólares alternativos se disparaban entre 180 y 195 pesos. Ojo que a valores de hoy esos dólares serían dólares de 260 pesos. Pero en ese momento hubo un boom de compras de material de la construcción, por ejemplo, y eso fue también lo que disparó los precios de los materiales de la construcción. Recién les estaba mostrando el gráfico que muestra que los materiales de la construcción han aumentado 85% en los últimos 12 meses, muy por arriba de la inflación del 50%. Pero bueno, la pregunta es si este nuevo movimiento de los dólares libres, subiendo el dólar blue en este momento cotizando a 185 pesos, han también movido el interés de algunos sectores para comprar material de la construcción nuevamente o autos, cosa que se había planchado obviamente en los últimos meses. Material de la construcción, todos decían, mira cómo se reactivó a full la construcción y demás. En los últimos meses hemos visto que eso se planchó, obviamente, por un lado la suba de precio del sector y por otro lado los dólares que fueron para abajo. Con los dólares estos, el dólar blue había llegado a 140 pesos. Ahora está a 185. Bueno, ¿qué está pasando con el efecto brecha? Bueno, lo que está ocurriendo es la típica, es lo que vos decías, lo habíamos visto en octubre y empezaron las mayores visitas, consultas de parte de la gente a las concesionarias de auto, porque lo que ven es que el dólar paralelo se fue para arriba. Algunas terminales automotrices ya le anunciaron a las concesionarias que en agosto habrá aumentos en los precios de los autos, de los 0 kilómetros, entre 6 y 7% en agosto. Entonces, bueno, hay gente que se quiere justamente adelantar a esa... Igualmente los precios de los autos, ¿cuánto aumentaron en el último año? Más de 80%. Una locura. Sí. Inexplicable. Solo explicable por esto que estamos contando. Los precios de los autos tienen 70% de componente importado, son dólar oficial, a menos que uno desconozca, supuestamente le compran, son los grandes compradores de dólares, de importadores, las automotrices y autopartistas. En algún momento, no me acuerdo, pero eran 8.000 millones de dólares al año, llegaron a ser 10.000, 12.000 millones de dólares al año que importa el sector automotriz para poder fabricar los autos que después exporta alguno y después vende al mercado interno. A dólar oficial, el dólar oficial últimos 12 meses estuvo 37% de aumento, era eso que les mostraba el primer gráfico. ¿Cómo puede ser que el precio de los autos esté entre 70 y 80% más caro últimos 12 meses? 70-80% más caro los autos. Bueno, una interpretación es que efectivamente no están consiguiendo todos los dólares oficiales que necesitan o
tienen una gran incertidumbre respecto a cómo renuevan stocks, entonces todos se cubren con los autos, que es lo mismo que $1, y los largan solo remarcándolo fuertemente, ¿no? Que de hecho me parece que es algo que está pasando con las autopartistas y con parte del complejo automotriz. Pero el dólar oficial subió 40% en el último año y los autos subieron entre 70 y 80%. Sí, y más de 80% también. Muchos autopartes, digamos, que están hechos con plástico, aumentaron, digamos, acá dimos ejemplos de cómo se han... También es cierto que ha habido algunas commodities en el mundo que han subido de precios en dólares. Claro. En el mundo. También está ese efecto, es cierto. Pero bueno, no para que el precio del auto te suba 80% en vez de 40%, ¿no? Algunos componentes son commodities, han subido también de precio fuertemente en dólares. Ahora, a diferencia de lo que pasó en septiembre, octubre del año pasado, cuando la gente va a la concesionaria no encuentra stock. Hoy no hay stock de autos, digamos. Hay justamente porque hay límites para la importación, porque hubo algunas terminales que no cumplieron, por ejemplo, con la exportación, entonces no le dejaron entrar vehículos terminados. La verdad es que hay pocas alternativas, pero dentro de lo que hay, justamente, es muy probable que en estos días, digamos, lo que veamos sea otra disparada justamente de la venta de 0 kilómetros. Otro de lo que está ocurriendo, Maxi, es que otra vez, digamos, después del después del freno en las ventas de materiales para la construcción, lo que se está viendo es más visitas a corralones. ¿Pero por qué? Y porque justamente como se frenaron las ventas y muchas empresas tienen un colchón muy importante en precios, empezaron a aparecer ofertas, por ejemplo en grifería. Entonces vos lo que estás viendo ahora son precios altos, pero también ofertas. A ver, esperamos un segundito, tenemos justamente a alguien del sector de la construcción. Está Iván Sech, que es presidente de la Cámara de la Construcción. ¿Qué tal, Sech? Muy amable como siempre atendernos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? La brecha empezó a mover un poquito de nuevo, la suba del dólar libre, el dólar de la calle, empezó a mover un poquito de nuevo las consultas, las ventas de material de la construcción. La brecha siempre genera volatilidad, ¿no es cierto?, también en el consumo de materiales, ¿no? Fíjate vos que el año pasado, creo que vos recién lo decías, la brecha junto con la pandemia hizo que explotase, si vos querés, el consumo domiciliario, sobre todo de venta de materiales a través de los corralones. En este caso, como recién también escuchaba, ha habido una ralentización de ese número de ventas y ahora ya incluso el índice Construya habla de aumento de los despachos en junio de todos los materiales, digamos de que ha despegado nuevamente el consumo de materiales y es multicausal, ¿no? No solamente por el aumento de la brecha, porque la brecha en realidad, o el precio del dólar blue hoy, ha tenido un aumento en el año, en lo que va del 2021, un 16%, cuando el costo de la construcción en general aumentó un 27%. Claro. Y fíjate vos que interanualmente, si lo analizamos, más allá del pico de los 195, el dólar tuvo un aumento, el blue, del 36%, ¿no? Con lo cual, y sin embargo, a niveles costo de la construcción tuvimos un aumento del 70%. Es decir, que en realidad no es tan directa la relación, pero sí es cierto que el aumento ahora del dólar blue básicamente genera más competitividad al precio del metro cuadrado en pozos, sobre todo para quienes deseen invertir en la industria de la construcción, en un fideicomiso del costo. Claro, es un poco lo que estábamos contando, ¿no? El dólar blue empezó en 165, 168 pesos, cayó a 140, ahora está en 185, pero si uno lo ve de punta a punta, de principio de año a ahora, bueno, no ha sido un aumento relevante frente a los precios, a la inflación. Ahora, claro, también estaba pensando, qué bárbaro, ¿no? Estar en los cimbronazos, ¿no? Esta volatilidad que genera un daño enorme, porque en el medio lo único que no es volátil son los precios de la economía real, que vienen aumentando arriba del 50%, algunos 65%, otros 70%, otros 80%. Esa disparada de material de la construcción, que el INDEC registra 85% de aumento en el último año, últimos 12 meses, ¿tuvo que ver con eso, con el boom de demanda de fines de octubre por la brecha cambiaria? Gente que tenía dólar en el colchón y empezó a comprar y a estoquear material de la construcción. Sí, sin dudas. En la pandemia también lo que pasó es que muchos emprendimientos privados no podían, porque vos recordás que hasta octubre justamente
hubo restricciones en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA en general para poder trabajar en las obras, con lo cual mucha inversión de todos esos fideicomisos que iban naturalmente teniendo la liquidez que le da la cuota de cada uno de los aportantes, invertían en compra de materiales, ¿no? Con lo cual eso, más la atomización que se generó por la pandemia y la autoconstrucción, generó una demanda que provocó justamente una restricción de la oferta, en algunos casos un desabastecimiento, que persiste hasta el día de hoy en muchos lugares del país, ¿no? Hay muchos lugares en donde hay determinados materiales que todavía siguen siendo muy difíciles de conseguir o donde se paga por anticipado y en función de cuándo te lo entregan tiene el precio, Maxi, ¿no? Sí. Realmente, como vos bien decís, más allá del análisis del dólar o de esta volatilidad, lo que nosotros, todos los argentinos, necesitamos es una macro estable. Hay que ordenar la macro. De alguna manera permita proyectarse, ¿no? Porque cada uno acá está pensando en el día a día, ni siquiera en el mes a mes. Imagínate lo que es proyectar un año tras año o algo a mediano y largo plazo, ¿no? El que compró obviamente a fines de octubre, principio de noviembre, material de la construcción, hizo un negoción, porque desde entonces, no sé, el aumento ha sido de precios de más del 60%, lo compraron vendiendo dólares a 190, digamos, a 180, que es más o menos este valor del dólar de hoy de 185. Pero bueno, más allá, una economía no funciona. El que compró dólares en ese momento perdió todo ese tiempo. Sí, pero bueno, una economía no funciona así, digamos, viendo a ver qué pasa especulativamente en el cortísimo plazo, ¿no? Gracias, Iván Sech, muy amable, como siempre, el presidente de la Cámara de la Construcción. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado cambiario? Bueno, tenemos un dólar paralelo en 185 pesos, prácticamente los mismos valores del día de ayer, y al dólar alternativo, un contado con liqui en 170, también con un banco central interviniendo fuerte ahí. Y sí, que lo mantiene ahí maniatado para que no suba. Tanda, ya volvemos. Maximiliano, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Sí, en cualquier minuto va a comenzar aquí una nueva protesta del personal de sanidad que, recordamos, comenzó a partir del día de hoy un paro de 4 horas por turno. En este momento, mira, está comenzando. Vinimos a este lugar, al Hospital Alemán, porque hoy en el turno de la mañana cortaron la avenida Pueyrredón, la mano que va hacia 11, para ubicarnos, la mano que viene desde el Libertador y que va hacia la avenida Rivadavia. Cortaron la calle, bueno, y lo que hay que contar es que están haciendo este paro de 4 horas por turno porque, a ver, a principios de julio habían pedido que se reabrieran las paritarias, están pidiendo un 45% de aumento y las empresas se negaron a dar el aumento porque el gobierno no les permite subir el precio de las cuotas sociales a sus empleados, a sus socios, perdón, entonces no pueden subirle el sueldo a los trabajadores. Así que, Maximiliano, un paro de 4 horas por turno y suspendidas todas las actividades programadas. Solamente emergencias se están atendiendo en las clínicas privadas, geriátricos y hospitales privados. Bien, Carlos, volvemos ahí en cualquier momento. Contame la información que tenés respecto a cómo se juega la campaña. De un lado, el tema de la deuda de Macri, va a ser el eje de discurso del oficialismo. Del otro lado, el tema de la pandemia, lo que está dejando la pandemia. Claramente, Maxi, ya en las últimas horas, en los primeros movimientos de la campaña electoral, se empieza a notar cuál va a ser el tono, digamos, con qué los electores nos vamos a encontrar en la campaña electoral, que formalmente empieza mañana. Cuando se presenten las listas, como ahora se comprimió todo el calendario electoral, mañana empieza la campaña y ya dentro de una semana vamos a empezar a ver los spots publicitarios que tanto le gusta a la gente en la televisión, en la radio, con todos los candidatos. Ayer Diego Santilli marcó un poco el tono de cuál va a ser para la oposición el reproche en el discurso de campaña con respecto del gobierno nacional. Dijo: siento la angustia de la gente en la calle, la bronca de ver que todo está más caro y no te alcanza para fin de mes, inflación, que tuviste que cerrar las persianas de tu comercio o tu fábrica. Esto es la consecuencia de la pandemia, lo que dice la oposición, ¿no? La cuarentena, porque luchaste toda tu vida. La angustia de ver durante tanto tiempo las escuelas cerradas, es decir, consecuencias de la pandemia. Este va a ser, Maxi, el tono que está eligiendo al menos este sector de la oposición de Juntos por el Cambio, ahora Juntos en la provincia de Buenos Aires,
porque el sector de Manes también mira un poquito más atrás porque quiere meter a Macri en la campaña. Decir, no, vos, Santilli, también sos parte de lo que fue el gobierno de Juntos por el Cambio, eras el vicejefe de gobierno durante la presidencia de Macri. Muy distinto, Maxi, es el tono, el eje de campaña que está buscando el oficialismo. De hecho, o sea que Santilli va a tener de los dos lados, la va a tener sí. Obviamente que en las PASO va a tener que atajar lo que le tire Kicillof y también de lo que le tire Manes. Sin lugar a dudas, también, ojo, eso le puede dar cierta centralidad en la campaña que le quite un poquito de protagonismo a Manes, ¿no? En la política esas cosas funcionan. Y por otro lado, ayer el que marcó un poco el tono de cómo viene o cómo sigue el discurso del gobierno para atacar a la oposición fue Kicillof. En el acto junto al presidente dijo, se llamen como se llamen, claro, el cambio de nombre de Juntos por el Cambio a Juntos, le cambian el logo, el nombre, los colores. Para los argentinos, el neoliberalismo y su forma actual, el macrismo significa siempre lo mismo, ajuste, deuda, desempleo y falsas promesas. La herencia de la deuda va a ser el tema central de la campaña del oficialismo para mostrar, para atacar a la oposición y tratar de mostrar el éxito con la vacuna. Ese va a ser un poco el eje de la campaña del gobierno nacional. Pero por este lado va a pasar, Maxi, y que ya está pasando, el discurso de la campaña electoral del oficialismo que empieza mañana. Unos le van a tirar con las consecuencias de la pandemia, lo que el gobierno no pudo hacer, inflación, pobreza y también los comercios que cerraron, el tema de las escuelas, y por el lado del gobierno, la herencia que dejó Macri, en especial en materia de deuda, digamos que por ahí están apuntando los cañones del oficialismo. Algo que también le permite a la estrategia de Larreta decir, tenía razón, había que correr a Macri de la campaña. Tanda, show. Atención, está muy movida la calle. Vamos con nuestros móviles. ¿Quién empieza? Cristian Balbo. Cristian, te escuchamos. Maximiliano, cuarto día de acampe de los micros escolares de la provincia de Buenos Aires frente al Palacio Legislativo. Están cortando inclusive parcialmente en esta oportunidad la avenida Entre Ríos. Son micros escolares de distintos rincones del conurbano que, claro, están viviendo una situación muy compleja y delicada en contexto de pandemia. Y lo que están pidiendo de alguna manera al gobierno de la provincia de Buenos Aires después de varias protestas a lo largo del año pasado y en esta oportunidad con la decisión de venir acá, es ver la posibilidad de reconvertirlos, Maximiliano. ¿Y qué quiere decir esto? A ver, estos micros son históricos, parte de nuestra identidad, los micros naranjas. Pero ¿qué pasa? En el contexto de pandemia, con la falta de presencialidad en los colegios, han perdido una cantidad importante de alumnos. Muchos padres inclusive no quieren que los chicos viajen en estas unidades. ¿Y qué pueden hacer? A ver, ellos tienen que pagar tasas, tienen que pagar habilitaciones, libretas sanitarias, un montón de impuestos, y no dan abasto. Hoy, si un padre quiere mandar a sus hijos en estos micros, tiene que pagar entre 3.000 y 5.000 pesos, pero claro, con la cuestión del aforo y las burbujas, ellos no pueden pagar todo lo que le reclama cada municipio, y por eso hablan de reconversión. ¿Y qué sería reconvertirlos, Maximiliano? Mientras te muestro estos micros y una campa, han colocado una carpa, fíjate vos aquí en la Plaza del Congreso, están los choferes ahí sentados, cuarta jornada. Por ejemplo, utilizar los micros para trasladar personal a los parques industriales. Mirá vos el uso que podrían llegar a darles, pero necesitan habilitación para eso. O, por ejemplo, utilizarlos cuando colapse el servicio ferroviario en el caso de que vuelvan a subir la cantidad de infectados en la República Argentina y trasladar a pasajeros a distintos rincones del conurbano. Pero alguna solución tienen que darles, porque en estos momentos acá tenés al menos 50 micros que están en el medio de lo que es la avenida Entre Ríos, y esto está afectando de alguna manera el tránsito, Maximiliano. Están durmiendo, te cuento, están durmiendo dentro de las unidades. Han colocado colchones, ya la tercera visita que le hacemos para nuestra cobertura. Los hemos visto por la noche inclusive acostados, con frazadas. Hoy es una jornada relativamente agradable, pero las jornadas de frío ellos se meten dentro de las unidades, tienen los colchones y duermen ahí. Pero ahora ya han sumado esta carpa, ya han ubicado una carpa, han dado un paso más, llegaron más unidades del interior de la provincia de Buenos Aires y los ves ya con una carpa, inclusive recién estaban jugando al ajedrez con toda la paciencia del mundo, esperando. En principio hubo un contacto telefónico, Maximiliano,
con la Subsecretaría de Transporte de la provincia de Buenos Aires para ver si pueden llegar a algún principio de acuerdo o encontrarle una solución parcial. Los micros escolares históricos, parte de la identidad de la República Argentina, estos micros naranjas, que están en una situación crítica, dramática, que no pueden seguir trabajando en estas condiciones y que buscan, como varios sectores en lo laboral, una reconversión, Maximiliano. Bien, gracias, Cristian. Vamos con Carlos Estrioni, ahí está, frente al Hospital Alemán. Carlos. Frente al Hospital Alemán, ahora el personal de salud está cortando una mano de la avenida Pueyrredón, una de los carriles que va hacia la avenida Rivadavia. Recordamos que la Federación de Trabajadores de la Sanidad comenzó con paros de 4 horas por turno, Maximiliano, en las clínicas y sanatorios privados, después de que se venciera hoy mismo la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, que, les impedía tomar esta medida. ¿Por qué? Porque ellos están reclamando reabrir las paritarias y lograr, como lograron otros gremios, un aumento de entre el 43 y el 45%. Por eso es que hoy se venció la conciliación obligatoria y salieron a protestar a la calle, y sobre todo lo más importante, lo más relevante, es que hay un paro de 4 horas por turno y la gente solamente puede llegar a los sanatorios privados para atender una urgencia. Todos aquellos turnos que se habían dado o, una operación que tal vez estaba programada, se suspendió. Tiene que ser reprogramada. Bien, Carlos, volvemos ahí en cualquier momento. Tenías información sobre la vacuna de Moderna. A ver, reitera, ¿ya está el anuncio del gobierno de que la semana que viene podría empezar la vacunación? Porque se habilitó en la app de la provincia de Buenos Aires para que se puedan inscribir los menores de 18 años. Sí, a ver, son varias cosas. Eso está, la inscripción ya está. La se ha inscrito mucha gente en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, de hecho, en el primer día, 150.000 adolescentes de entre 13 y 17 años se inscribieron. Y de hecho, en la provincia de Buenos Aires, la inscripción se abrió para todo ese grupo etario, no solamente para aquellos que tienen algún factor de riesgo. Lo que sí, ahí el que se anota tiene que poner si tiene algún tipo de enfermedad, porque ellos van a ser los que tengan prioridad. De todos modos, se abrió el empadronamiento, pero no están entregando turnos porque todavía faltan varios pasos. ¿La ciudad de Buenos Aires no abrió todavía? No, el único distrito que está por ahora empadronando, porque explicó el gobierno bonaerense que para poder prever la logística, es decir, ir pensando en a qué localidad de la provincia de Buenos Aires van a tener que mandar qué cantidad de dosis. No es lo mismo organizarse en los 202 kilómetros cuadrados de la ciudad de Buenos Aires para enviar las dosis o decirle eventualmente a un padre o una madre, trae tu hijo a vacunar acá, que mandar dosis a todo el territorio bonaerense. O sea, eso por un lado. De todos modos, ¿cómo va a ser la sucesión? El próximo martes se va a reunir el COFESA, el Consejo Federal de Salud, que reúne a la ministra de Salud de la Nación y a todos los ministros de salud de las provincias, donde se va a decidir cómo va a ser la campaña de vacunación en menores. En primer lugar, va a ser, obviamente, para los grupos, los adolescentes con factores de riesgo, y establecer qué factor de riesgo. Si bien nosotros escuchamos hace un ratito un integrante de la CONAIN nos decía, bueno, son los mismos factores de riesgo, es cierto, pero, por ejemplo, el tema obesidad, ahí también, porque se calcula que el 40% de los menores, de los niños, niñas y adolescentes, tienen problemas de obesidad. El tema es qué rango de obesidad va a ser tenido en cuenta. Son temas que se van a discutir el próximo martes para ver a quién convocan. Por otro lado, está todavía la discusión de qué pasa con el siguiente grupo, entre los que tienen menos de 12 años, que no se le va a poder aplicar esta vacuna. Por lo tanto, estamos hablando, si son 900.000, se van a utilizar la mitad de las 3,5 millones de dosis que donó los Estados Unidos, porque estamos hablando de que necesitan 2 dosis. Por ahora, el fabricante recomienda, o sea, el laboratorio Moderna, que entre la primera y la segunda dosis sean 28 días. Hay que ver si también se aplica ese mismo criterio en la Argentina para los adolescentes. Y entonces, la otra decisión es qué pasa con la otra mitad de las dosis. ¿Se reservan para cuando eventualmente se aprueben para el grupo que sigue, que son de 5 a 11 años? ¿O bien se pueda empezar a vacunar también a los adolescentes sin factores de riesgo? Y ese es otro tema. De hecho, hay algunos epidemiólogos de la misma CONAIN que están recomendando empezar a vacunar entre los 15 y los 17 años, ya no por un tema de
salud, el riesgo de vida que tiene un adolescente es muy bajo con el coronavirus, pero sí para tratar de parar la circulación del virus. Por lo tanto, esa va a ser otra discusión que va a haber el martes acerca de quiénes van a ser, digamos, si se va a incorporar también como grupo objetivo a los adolescentes a partir de los 15 años para la vacunación. Y brevemente, con esto de la Comisión de Salud Europea que ha aprobado la vacuna Moderna en el protocolo de menores de 13 a 17 años, ¿qué ha dado como resultado? ¿La recomiendan sin ningún efecto adverso? Bueno, a ver, de hecho hoy se publicó el resultado del informe, del estudio que se hizo, digamos, y la Agencia Europea de Medicina lo que recomendó es exactamente el uso de entre 12 y 17 años, que es el que va a tomar la Argentina, y ellos analizaron un estudio que se hizo entre 3.732 voluntarios en ese rango etario, que de hecho de ellos 2.163 recibió la vacuna y ninguno de ellos desarrolló la enfermedad, o sea, ninguno de ellos se contagió, y después sí detectaron que entre los que habían recibido el placebo, un grupo sí se había infectado. De todos modos, y también lo que... Con 2 dosis, ¿no? Con 2 dosis. Lo que comunicaron es qué tipo de efectos secundarios tuvo la vacuna en los primeros días. No estamos hablando a largo plazo porque no se sabe en este grupo, y lo que informaron es que fue el mismo que en los adultos, que en los mayores de edad. Dolor e hinchazón en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza y dolor muscular, y además escalofríos, náuseas, vómitos, fiebre, nada grave, lo mismo que fue detectado en los adultos, en los mayores de 18 años. Y este estudio, Maxi, es el que va a tomar entonces la ANMAT o el Ministerio de Salud. Hay que ver si es el propio ministerio el que autoriza para uso de emergencia la vacuna, la registra, como ocurrió en su momento con la vacuna de Sinopharm, que no la autorizó la ANMAT, sino a partir de un estudio que no fue definitivo, lo registró el Gobierno Nacional, o bien si lo hace la ANMAT, ¿no? Son decisiones que va a tomar el Gobierno en las próximas horas. Bien, la semana que viene vamos a hablar de este otro tema, porque estamos hablando de la brecha y había consultas con eso. Hablamos de la construcción, los autos, pero claro, ¿qué autos se reactiva la venta? ¿Autos 0 kilómetros, autos usados? Mirá, los autos usados el mes pasado notó 46% la venta respecto de mayo. O sea, viene aumentando fuertemente. Y ahí lo que cuentan en el mercado justamente es que los autos, a diferencia de los 0 kilómetros, que hay escasez y aumento muy fuerte de precios, recordamos que en agosto los precios van a subir 6-7% de los 0 kilómetros, en los usados los aumentos de precios son más leves, más acorde con la inflación. Entonces, no han subido 70-80% como los nuevos. Está en el orden del 55-60% también, por eso te digo, más en línea con lo que es la inflación, también depende del estado del auto, pero claramente los autos usados tienen costos más bajos. Sí, el seguro, la patente, claro, todo es mucho más bajo. Efectivamente. Gracias. Ya está Marcela Pagano. Hola Maxi, ¿cómo Marce, va? ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, viernes al fin.